muchas gracias lo primero por venir a este humilde canal a repartir información, como yo digo. Ya le hemos dicho a nuestros suscriptores que tienes una página web, franciscoturrión.com. Le hemos estado echando un vistazo por ahí así, un poquito por encima, dentro de que me ha dado un poquito de tiempo. Y veo que tienes una lucha impresionante con el tema del agua en varios aspectos. Déficit de agua, el tema de vertidos. Es cierto, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, tú lo has llamado lucha, yo creo que es testimonio. Es la obligación de contar lo que uno sabe y que tiene la obligación de poner en conocimiento de la sociedad. Mm. ¿Cuál es concretamente lo primero que he visto sobre el tema del déficit del agua, ¿verdad? Nos tienen un poco Sí, engañados, puede ser, ¿no? Nos hacen creer que no hay agua y no es así, ¿verdad? sí, digamos que lo primero que han hecho, en mi opinión, es trucar el ciclo real del agua, ¿no? Y cómo se mueve el agua en la naturaleza. Hay un flujo de agua que lo han ocultado. Es decir, nos han hecho creer en un ciclo del agua infantil, donde el agua llueve o nieva, se evapora, se evapotranspira, las plantas la lanzan a la atmósfera y circula por los ríos. Y de esos ríos vuelve otra vez a evaporarse, volver a llover y volver. Bien, ese es un ciclo que en muchos colegios a lo mejor todavía se explica, ¿no? Pero ahí falta una componente fundamental. Y es que, aparte de ese agua que fluye por los ríos, hay otro flujo profundo de agua subterránea que sin pasar por los ríos, llega al mar. Es lo que recientemente se ha denominado la SGD, la descarga submarina, y que en el Mediterráneo se ha evaluado con isótopos de radio, la Universidad Autónoma, no, perdón, la Politécnica de Cataluña, en unas publicaciones que salieron en prensa hace un año, donde ha estimado que esa subterráneo que no tiene que ver con el fluvial en el Mediterráneo es 15 veces superior al fluvial. Es decir, por cada río Segura hay 15 ríos subterráneos que descargan de forma submarina en el mar, igual que pasa con el Júcar y con el Ebro, etc. Por tanto, la SGD, la descarga subterránea submarina, la han sacado de los procesos de planificación. Nos han hecho creer que el única agua que tenemos es la que baja por el río, como las cuencas del Mediterráneo son cuencas calizas, porosas o querosas, tierra querosa donde el agua se filtra, pero como no incluyen ese flujo subterráneo, al solo considerar flujo fluvial y ver las demandas que tenemos, lógicamente ven que hay déficit y que entonces necesitan trasvase. Es una trampa contable al no considerar el valor de la recarga como recurso natural, que supongo que lo explicaremos más adelante. O sea que actualmente eh, hay 15 veces más de volumen de agua dulce de la que nos venden. Sí, eso en el Mediterráneo, que se caracteriza por ser una cuenca pues muy caliza, es muy... Otro profesor en Estados Unidos publicó, Willard Moore, publicó también hace otros 2 años, salió publicado en prensa, que a nivel planetario lo que se denomina la descarga subterránea marina es superior a la descarga fluvial, ¿no? Es decir, hay un torrente de agua subterránea, submarina, que no vemos fluir por los ríos. Bueno, en países civilizados, modernos, todo este esquema del ciclo hídrico se enseña en los colegios y en las universidades, en los institutos, se habla de esta descarga subterránea, submarina, pero aquí a nivel de España, lo que es la planificación hidrológica, que es donde se calcula agua disponible en cada demarcación hidrográfica y es la que luego, al confrontarla con las demandas para regadío, industria y abastecimiento, es cuando estos balances no hacen que cuadren o no consideran esta descarga subterránea y por lo tanto nos hace creer que se debe. Ahora enseguida, Patrick, pregúntate una pregunta que se la voy a quitar a Caret, que es el que hace las preguntas del chat, pero acabo de verla. Una buena pregunta. Francisco, estamos hablando del Mediterráneo. ¿En el norte de España, por ejemplo? ¿Tienes datos?
Sí, en el norte de España, concretamente en la cuenca cantábrica, en la parte del País Vasco y Asturias, también es una cuenca caliza y dolomítica, es decir, se forman karst. Ahora recientemente se ha publicado que hay la mayor cueva vertical de España, 400, bueno, de las más grandes del mundo, de 400 metros de profundidad en vertical, se ha descubierto en Cantabria. Bueno, pues ahí también, junto con el Mediterráneo, también tenemos roca tipo esponja, donde también hay una corriente subterránea importante que va al, se caso, al Cantábrico. Pero allí no tienen este problema con el agua, pues porque salvo este año, pero normalmente son zonas muy lluviosas y que nunca tienen problema de abastecimiento, salvo años de sequía, porque como no tienen captaciones de agua subterránea de pozos o no son muy frecuentes, bueno, a veces hay pueblos que sufren, tienen, ¿no? Pero también hay una parte importante donde se produce esta descarga subterránea submarina, que es la zona donde no se produce, donde la roca es impermeable, no permite ese flujo subterráneo, es en la parte occidental de la península. Las cuencas tanto Duero como Tajo, Guadiana, al terminar en su último recorrido, está llegando a Portugal, el sustrato que atraviesan los ríos y los acuíferos son granito, citas, pizarras, son rocas muy importantes. Por tanto, ese flujo subterráneo que va circular, no le queda más remedio que emerger y incorporarse en los ríos fluviales porque toca con agua. Pero eso no pasa en el Mediterráneo. Y eso se sabe desde antiguo y hasta incluso los propios redactores del anteproyecto del trasvase Tajo Segura, en el año 1967, hablaban en su página 14 de la memoria del problema hidrogeológico de la Mancha, cuando tuvieron que hacer un túnel que desde lo que era la zona de la provincia de Albacete hasta el embalse del Talave, un importante túnel, donde ya vieron la cantidad de agua subterránea que había en esa zona y que ya presuponía que se estaba yendo al mar Mediterráneo, a la Andalucía, Sabia, ¿no? En ese sector, en esa parte, ¿no? En esa zona del Mediterráneo, porque venían a decir que no les encajaba ese volumen de agua subterránea en función de lo que llovía menos lo que evapotranspira y baja por el río. Es decir, la X de la fórmula del balance hídrico a ellos les salía que debía haber una gran cantidad de agua que se iba al mar. Y eso estaba siendo un problema para el proyecto del trasvase Tajo Segura, que lo podría hacer inviable el hecho de que había tanta agua subterránea en la cuenca del Segura que no hubiera hecho falta ese problema, ¿no? Pero ellos sí que se enfocan en salud, claramente que a ellos lo que se les ha mandado es calcular o proyectar un trasvase de agua entre Peñas y Buendía, no estudiar una opción B, plan B, que hubiera sido esa agua subterránea. Pero es que el año anterior, en el 1966, el profesor Manuel Ramón Madurga ya decía en una publicación buena, pionera, que se llamaba Los embalses subterráneos, algo relativo, ¿no? Pero hablaba de los embalses subterráneos en la península ibérica. Él venía a decir en sus conclusiones, decía, miren, ustedes, si quieren hacer el trasvase Tajo Segura a Murcia, hagan, pero allí hay agua suficiente para dotar esos regadíos, ¿no? Este es uno de los grandes problemas. El problema es que nos oculta el agua que va a subterránea. Han considerado que la tierra es un plástico finos y que de los cauces fluviales por debajo de los ríos no hay nada. Vaya. Bueno, no me pilla de susto. No me pilla de susto que nos quieran. También hay otros engaños, ¿no? Por ejemplo, no considerar los embalses subterráneos, ya no solo los flujos, sino los embalses subterráneos como infraestructuras naturales de acumulación de agua que se puedan utilizar para satisfacer demanda. El Instituto Geológico y Minero de España, es decir, la Administración Pública, hizo unos estudios en los años 70 donde con tecnología de la investigación de petróleo, es decir, tecnología avanzada, muchas perforaciones, sondeos de 300, 400 metros en todo lo que es la zona de la cuenca del que se denomina Alto Júcar y Alto Segura, hicieron una serie de estudios y concluyeron que la cuenca del Segura, en esos estudios, decía que tenían unos agua embalsada de forma subterránea, es decir, unos agua en embalses subterráneos,
del orden de los 100.000 hectómetros, es decir, 100 veces el agua acumulada en todos los embalses superficiales. Pero el lobby del hormigón, es decir, el afán de construir presas y de hacernos creer que solamente es el agua que vemos, esos estudios los escondieron en los sótanos de los ministerios determinados y sacaron de la planificación hidrológica toda opción que fuera embalse, que no fuera embalse superficial. Esto es un engaño que se aprecia muy bien cuando uno en las Islas Baleares oye noticias relativas al agua, ¿no? Por la mañana en Mallorca o Ibiza y le dicen en la radio que las reservas de agua de la isla de Ibiza, por ejemplo, han subido. Y añade, los acuíferos de Ibiza han subido su nivel, sus reservas, tantos hectómetros o tanto porcentaje. Es decir, cuando las Islas Baleares hablan de la situación de los recursos hídricos, se están refiriendo a embalses subterráneos. En cambio, cuando oímos esa misma noticia en la península ibérica y nos dicen la situación de las reservas hídricas, inmediatamente añade la palabra embalses superficiales, pantanos, etc. Es decir, en la península ibérica solo nos hablan de la posibilidad de que el agua irá en las presas. ¿Por qué en las Islas Baleares hablan solo de las aguas subterráneas y en las penínsulas de las superficiales y en la península la información no incluye, igual que hablan de embalses superficiales, el agua plata, también de embalses subterráneos? Lógicamente, porque no había trasvases, no había el negocio de más presas, más conductos, más tuberías, más obras de hormigón, más obras de acomer, ¿no? Es decir, a los ciudadanos se les está coartando una información vital que es saber cómo están sus embalses subterráneos, en qué situación se encuentran. Ese sería el segundo engaño en la planificación hidrológica que nos traslada esta sensación de déficit en el espacio. Interesante. Patrick, si quieres, comenta tú algo y contamos con ese pequeño retardo que tarda como 7 segundos en llegarle a Francisco. Patrick, te doy palabra. Patrick, ¿me oyes? Patrick, ¿me oyes? Si te quitas el mute o... Patrick, no te oigo nada. Ahora. Karen, ¿tú me oyes? Yo sí, perfectamente. Pues Patrick, no sé si es que se ha ido o no nos oye. Estaba viendo alguna preguntita por el chat, pero si quieres, hacerla tú, Caret, cualquiera de ellas, y ahora recupero llamada con Patrick. Sí, porque además estaban en cuanto al hilo del tema que estábamos tratando, que hay un par de preguntas interesantes que las voy a hacer a la vez, que JM preguntaba que quién controla las cuencas hidrográficas y con qué intereses, y Enneagrama preguntaba que si crees que esta ocultación hace parte de la denominada guerra del agua. Hago tiempo a que le llegue a Francisco. Hola. Sí, un segundo, Patrick. Bien, ¿quién controla las cuencas hidrográficas? En mi opinión, el lobby del hormigón. Las grandes constructoras, los grandes colegios profesionales de las obras públicas y los que controlaban las obras públicas en la época de Franco. Es decir, en mi opinión, seguimos igual. Es decir, aquí hay una vocación desarrollista en el sentido de seguir llenando los cauces de ríos de hormigón para hacer más presas, más trasvases, etc. Es decir, en esa mecánica que luego resulta que tiene sus implicaciones, como hemos visto en la trama Gürtel, ¿no? Donde constructoras parece que financiaban presuntamente a algún partido político, Partido Popular, en fin, en todo ese entramado funcionan estos organismos promocionando esa obra pública y ocultando y alejando de los ciudadanos el acceso directo al agua subterránea. Es una cosa muy parecida a lo que pasa con el tema de la luz eléctrica. Mientras nos dicen que el tipo de la luz tiene que ser caro porque no llueve o porque no hace viento y porque hay que poner las térmicas a funcionar y su energía es muy cara y por eso hay que sube el precio de la luz, no nos dejan a los ciudadanos
ser a empoderarnos y solucionar nuestro problema energético poniendo placas solares y haciéndonos autosuficientes, ¿no? Nos obligan a pasar por un aro, saltar por un aro o comprar a un oligopolio esa luz al precio que ellos quieren. Bueno, pues con el agua pasa exactamente igual. A los ciudadanos nos dicen que debajo del suelo no hay nada, que no nos dejan acceder a ese agua, nos dicen que los acuíferos están sobrepoblados, que hay un gran déficit. Tanto es un insensato aquel que quiera utilizar el agua subterránea porque le dicen va a secar los ríos y va a conducir al fracaso. Para eso lo que tienes que comprar es agua desalada cara, el agua es escasa, entonces paga más caro el recibo municipal que lo lleva a cabo esta privada capital, en muchos casos francés. Todo esto, este negocio, esta idea de la FSE, el del estrés hídrico que nos transmiten los medios de comunicación a los ciudadanos, lleva a que es muy fácil vendernos más desaladoras, más presas, más trasvase, encarecer el precio decirnos que es el agua, decirnos que es más caro, pero al mismo tiempo nos impiden, nos prohíben acceder a nuestra propia agua subterránea para solucionar nuestro problema familiar o problema en nuestra casa. Un ejemplo, en el campo de Cartagena, los regantes de la zona regable del Tajo Segura ven el agua en estas lluvias casi a fluir de la boca de sus pozos, casi al exterior, incluso como ha publicado la cadena SER recientemente, el agua de los acuíferos en el campo de Cartagena sale a la calle sola, se ve manar de la cantidad que hay. Entonces, cuando estos agricultores le dicen a la administración quiero utilizar este agua subterránea para satisfacer mis demandas y no dependerla del Tajo, le dicen no, tú no puedes utilizar ese agua porque la Cuenca del Segura tiene déficit. Patrick, estás ya en la llamada, ¿verdad? Hola, ¿me escucháis? Sí, si quieres... Sí, he contestado a las dos preguntas porque había otra, pero ahora mismo se me acaba de ir el santo al cielo. Sí, ahora la volvemos a pasar, no te preocupes, Francisco. Te va a hablar Patrick ahora. Si yo pregunto desde el futuro, Fran me escuchará en el pasado y Hola, los del Patrick. directo nos escucharán en el presente. Vamos a ver. Fran, ¿puedes contarnos qué te pasó con esa comisión de las Cortes Valencianas cuando se te negó ir y tuvo que ir hasta el Parlamento el asunto, por favor? Bueno, yo no quería hablar de mi trabajo aquí, pero en fin, basta que sea Patri el que me lo dice, pues bueno, no quiero mezclar churras con merinas, ¿no? Pero bueno, basta que sea Patricio el que me lo dice tal. No, yo recibí una carta de mi superior diciéndome que yo no lo sabía. O sea, yo no sabía que las Cortes Valencianas me habían citado a comparecer en la comisión de investigación sobre el agua y el cambio climático en la Comunidad Valenciana. No sabía que había tenido ese honor. Y lo que me enteré por mi superior con una carta que me había mandado el secretario general de la Confederación, me había mandado una carta donde me informaba de que había sido citado y me prohibía asistir en representación de la Confederación a esa comisión ni a cuantas reuniones relacionadas o derivadas de esas se produjeran en las Cortes Valencianas bajo advirtiéndome de la obediencia debida y apercibiéndome de expediente disciplinario. Bueno, lo de la obediencia debida es algo que derogó la Constitución española. Los empleados públicos se deben a la bandera de España y se deben a la Constitución y el cumplimiento de leyes. No lo que diga un jefe cuando lo que dice es algo contrario a derecho. Eso es lo primero. Y lo segundo, que atentaba con la libertad de expresión. Es decir, yo puedo ir perfectamente a las Cortes Valencianas como fui, un día de vacaciones o de asuntos propios, y expresar mi opinión personal como experto o como conocedor un poco de las aguas subterráneas. Si lo único que no tenía que decir es que simplemente, que fue lo que hice, decir que yo en esa reunión, en esa comparecencia, no representaba la Confederación. Es que lógico, es que las Cortes Valencianas no me han citado a mí para representar a la Confederación. O sea, no se trata de inaugurar unos Juegos Olímpicos ni una exposición de cuadros. A mí me citan como técnico para que desde mi punto de vista, como estaban los profesores de universidad, no iban a dar los profesores de universidad que no van a dar la opinión de la Universidad de Valencia ni la de Murcia, van a dar la opinión suya personal y eso se valora. Ya se sabe que lo que se expresa es opinión personal, ¿no? Pero eso es para que veamos hasta qué punto, hasta qué nivel llega la opresión o la dificultad de
esta información que yo estoy contando, o por ejemplo, decir que en España quien dice lo que llueve en una cuenca hidrográfica no es la Agencia Central de Meteorología, como dice la ley, sino es el Experimentación de Obras Públicas, que cuando estas cosas se demuestran y se exponen en opinión pública, pues ellos, como no tienen argumentos para rebatirlas, son cosas que se pueden leer en documentos y se puede ver, son realidades primarias, pues entonces lo que intentan es coaccionarte e impedir tu derecho a libertad de expresión. Teníamos alguna... Perdón, Francisco, que estoy con la garganta un poco. Estaban diciendo por aquí un comentario, que me hacía yo la pregunta de Lady, si alguien hay que dar de alta los pozos. A ver, voy al grano. Todas estas aguas subterráneas que están, que es el 15 veces más de lo que nos venden, ¿están explotadas de alguna manera o no? ¿Están ahí simplemente? Si hay que hablar de otro engaño importante en el tema de los acuíferos. Nos han hecho creer que desde la superficie del suelo hasta el centro de la Tierra, hasta el NIFE, hay un único acuífero. Entonces dice, bueno, el acuífero es que ha bajado el nivel. Y ya está. Y hay uno de no sé cuántos miles de kilómetros. No. En la vertical hay varios acuíferos superficiales. Entonces, muchas veces el acuífero más superficial, pues resulta que hay varios pocitos juntos que deprimen el nivel en ese entorno, generan un embudo y nos crea la sensación de acuífero sobreexplotado cuando realmente es un pozo sobreexplotado porque hay muchos juntos. O cuando se reperfora un pozo y el agua del acuífero superior cae en catarata por el interior de ese pozo a otros pozos más, a otros acuíferos más profundos, ¿no? Esto es todo lo de mezclar peras con peras, ¿no? Tenemos que saber que cada estrato acuífero es un acuífero, cada estrato permeable es un acuífero, y en la vertical puede haber 4 o 5 acuíferos diferentes. Tenemos que ser prudentes y no mezclar el agua de unos con otros y saber cuál estamos explotando. Me pregunta si los pozos hay que legalizarlo o que hay que pedir autorización. Sí, en el año 86 entró en vigor la Ley de Aguas, que nos dice que se declara dominio público hidráulico las aguas subterráneas y hay que el acceso a ellas es mediante concesión. Y en esto me parece lógico y tiene parece sensato. El problema es cuando por ejemplo, eso que parece que podemos tener acceso en determinadas circunstancias, ese agua subterránea, ya no tenemos acceso. Se nos impide, se nos capturan los datos de la situación de los acuíferos, no medimos el nivel del agua en los acuíferos, lo que se denomina pozo representativo, o sea, puntos de control objetivos, donde no hay esa preocupación que generan los bombeos de pozos, y se nos está impidiendo y se nos impide desde las administraciones acceder a ese agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, lógicamente, de que nos montemos en un autobús, cuando queramos agua, aquí podría pedir el trasvase del Ebro, del Ródano. Hay un muy mal conocimiento de los acuíferos. De hecho, el Instituto Geológico y Minero de España definió aquí acuíferos superpuestos en el caso de la cuenca del Segura, acuíferos inferiores y superiores, distintos, caudalosos volúmenes. Los planes hidrológicos recientes lo que han hecho es todo eso, simplificarlo todo en uno y coger esos informes del Instituto Geológico y Minero, de la empresa nacional Adaro y de otros organismos oficiales y esconderlos en un cajón. Distintas organizaciones agrarias, comunidades de regantes, usuarios, ciudadanos han pedido a la administración que tramite esos estudios, que los discutan, que se pongan encima de la mesa y se debatan. ¿Por qué usted esto no lo considera bueno? Bueno, pues todo eso, a pesar de las decenas de alegaciones que apuntan en ese sentido, ha sido ignorado por la Administración Hidráulica, en este caso por el Gobierno, que no ha tenido en consideración la existencia de acuíferos superiores y no ha querido definir ni incluir. Bueno, todo eso ha supuesto que el plan hidrológico de Segura está ahora mismo recurrido en el Tribunal Supremo por distintas comunidades de regantes de la provincia de Albacete de la cuenca del Oeste. Patrick, ¿lo oís bien? ¿Sigues ahí todo bien, verdad? Afirmativo. Que no quiero... Una pregunta que estaba viendo en el chat, te la piso, Karen, de nuevo, lo siento. También me la preguntaba yo. Esta pregunta vale para ti, Francisco, o para Patrick, también en la plataforma de que él está, esa misma la biosfera. En cuanto a la contaminación de ese agua. Todo bueno, básicamente la pregunta clara,
no está contaminada, ¿no? No le influye todo esto de los... Volvemos a lo mismo. ¿Quién mide en España la contaminación del estado de la calidad química de las aguas subterráneas? Bueno, pues en contra de las empresas privadas contratadas por las administraciones. Yo he visto, por ejemplo, que cuando se mide el contenido de nitratos de un determinado acuífero, se mide en un pozo, he visto casos que está al lado de un establo de ovejas. Y se mide en un pozo que es un pozo común de escasos metros de profundidad. Y no tiene ninguna medida de seguridad ni impermeabilización superior para que los lisiviados de esas cacas de las cabras caigan en el pozo. Claro, ese pozo tiene un contenido de nitratos que supera el 50 miligramos por litro. Si luego cojo, yo extrapolo eso a todo un acuífero de no sé cuántos kilómetros cuadrados, mañana la noticia es el acuífero X está contaminado. Pero aparte, es que he medido el contenido de nitratos en el acuífero más somero y en el acuífero inferior. Yo he comprobado, por profesión, cómo en el entorno de la ciudad de Murcia hay un acuífero inferior que está limpio, no tiene nitrato, no tiene ningún tipo de contaminación ni de salinidad. En cambio, el acuífero más superficial, el que está en más contacto con la actividad humana y agrícola, pues sí que tiene contenido nitrato. Esa información llega separada, por un lado, el acuífero superficial y el acuífero inferior. Nos llega todo como solo hubiera uno. Es decir, se toma la parte por el todo. Yo exijo o me gustaría que los datos, igual que los multa de tráfico, es un guardia civil y no es un señor que trabaja en una empresa constructora que está reparando carretera y hace soplar el tubito para ver si llevamos alcohol en sangre, es un guardia civil. El aparato está equilibrado, está homologado, está calibrado, perdón. Y yo me creo, cuando digo 0,5 o lo que sea, o 0,1, me creo lo que dice el aparato. Yo también exijo que cuando se mida el caudal de un río, el caudal de una acequia, el nivel del agua en un acuífero o la calidad química de las aguas subterráneas sean funcionarios públicos que den fe de que el dato es riguroso, está tomado donde se debe de tomar y todo. Que no sean empresas externas que den esa información que, en mi opinión, son muy a gusto del lobby del hormigón. Entonces, cuando hacemos un análisis exhaustivo, pormenorizado, diferenciando acuíferos superiores e inferiores, nos encontramos con que hay acuíferos profundos inferiores con agua de excelente calidad, no solo para regar, sino para beber y para embotellar. El agua surgente sale sola del pozo al exterior desde 400 metros de profundidad sin motores, es decir, atraviesa un paquete de margas de 400 metros, espesor, vertical, se toca la caliza que está por debajo de eso y el agua a presión sube y sale sola 50 litros por segundo y es un agua de embotellar. No de beber, sino de embotellar. En fin, el potencial de agua subterránea del sureste peninsular, acuíferos calizos, los acuíferos que denominamos acuíferos inferiores, es impresionante. Ese torrente subterráneo que desde las montañas y en profundidad acaba llegando al mar y que podemos interceptar, podemos utilizar para desarrollarnos de forma sostenible, de forma en la agricultura, en la industria y el abastecimiento. Porque son aguas Lo que hay que hacer es buenas prácticas en la construcción de pozos. No mezclar el agua superior del inferior que caiga por el interior del sólido y contamine el agua de arriba, ya está degradada, del acuífero más somero, más superficial, contamine acuíferos inferiores que son de... Pues todo eso, esas normas y esas aislado de acuíferos y todo eso, no sé, en mi opinión, no se implantan, se implementan con el rigor que se merece. ¿Y no se pueden hacer unas, a nivel particular, unos análisis y luego presentarlo en algún sitio? ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos hacer nada nosotros, el pueblo? ¿O? Sí, el pueblo lo que tiene que exigir es transparencia, tiene que auditar los planes hidrológicos, las organizaciones, asociaciones, plataformas, deben estar ahí para ver, exigir que los datos se tomen con rigor, deben exigir que se definan acuíferos inferiores, se vea y se hable de forma separada lo que pasa en el acuífero más somero, más freático y de acuíferos más inferiores, ¿no? Y sí que podemos hacer todos los análisis y estudios que queramos y que sería bueno que eso se incluyera en la planificación hidrológica, pero no está así, no está el sistema por la labor, no está el
el gobierno por la labor de que los ciudadanos auditemos y observemos, pongamos la lupa en cómo se hacen los cálculos de los déficits de agua, de la contaminación de los acuíferos, de su explotación. Nos cogen por todos los lados. Yo esto es la primera... Bueno, a raíz de que Patrick me ha hablado de ti, yo entré en tu página y me estoy enterando de todo esto hoy. O sea, que con la luz bueno, no nos dejan utilizar placas solares, como has dicho al principio. Bueno, eso ya no me pilla de susto, pero es que también con el agua. 15 veces, me quedo con esa cifra, la repetiré varias veces, 15 veces superior a lo que nos venden. Sí, los además, ríos. si O sea, quieres ver las referencias de prensa citadas, vamos, de los artículos publicados y de las noticias de prensa que se publicaron en ese momento, si entras en mi blog, franciscoturrión.com, hay una entrada que dice la corriente subterránea submarina SGD y el superávit del Segura. Bueno, ahí están citados algunos de estos artículos de estos científicos que han comprobado todo esto. Pero a mí me da mucha tristeza, y tengo que decirlo, el engaño a muchos sectores ecologistas o gente que defiende el medio ambiente, porque han entrado en creerse los presupuestos del lobby del hormigón. Es decir, si yo te hago creer que la única agua que tienes es la que baja por el río y que es poca, inmediatamente todos nos vamos a sentar en una mesa a ver qué soluciones le damos, ¿no? Y luego una persona con una sensibilidad medioambiental pues pueda pensar que como hay agua pocas, ha creído la premisa primera, pues habrá que retirar regadíos, habrá que hacer menos regadíos, ¿no? Porque considera que hacer un trasvase, por ejemplo, pues también es perjudicial para la cuenca excedente, en este caso del Tajo, del Ebro, y también vamos a crear una medioambiental allá. Entonces la solución pues es cambiar el sistema de producción, no dejar consumos más grandes, reducir los regadíos, etcétera, ¿no? Y eso es la posición que han tenido, desde mi punto de vista, organizaciones ecologistas y pues la nueva cultura del agua, ¿no? También donde aboga por quitar regadíos en la cuenca del Segura, ¿no? Bien, pero ya partimos que opinión de una premisa falsa. Estamos obviando que la cuenca del Segura hay 100.000 hectómetros de agua subterránea y estamos obviando que al mar se están yendo entre 500 y 800 hectómetros al mar de agua subterránea todos los años, y que se han sacado de los, como decía, de los balances de planificación para decir que hay déficit. Aparte de que, según estos estudios, el torrente subterráneo sea 15 veces subfluvial, ¿no? Bien, quiero decirse que nos están haciendo creer que tenemos poca agua y estamos buscando soluciones alternativas a la poca agua, ¿no? Nos han dado, pues, dijéramos, una botella de 1,5 litros para repartirnos entre 20 y estamos pensando quién va a beber una gota y cómo la vamos a repartir. El tema es que tenemos agua suficiente para desarrollarnos económicamente, para crecer de forma sostenible, sin tener que eliminar regadíos y sin tener que hacer reducciones y frenar o desarrollo económico. ¿Que eso hay que hacerlo de forma indiscriminada y sin control? Lógicamente, tiene que ser de forma sostenible y compatible con el ambiente. Pero tenemos que incluir en la planificación hidrológica también el agua que está bajo nuestros pies, ¿vale? Esa es una etapa que, en mi opinión, han caído muchos ecologistas y en muchas personas muy sensibles con el medio ambiente, que yo considero, en no haber tenido acceso a esa información donde se puede demostrar cómo la carga, la corriente subterránea submarina, no se ha incluido en la planificación hidrológica. Esto, estamos hablando de España, pero esto lo podemos extrapolar a todo el mundo, ¿no? Esto pasa en todos los países, en toda la Tierra. Bueno, sorprende, por ejemplo, cuando uno consulta bibliografía de Sudamérica, como en Sudamérica, en Argentina, en Chile, cuando se habla de hidrogeología, pues el ciclo hídrico no se mutila, ¿no? Se incluye lo que se llama escopentía, que es el fluvial, y lo que se llama recarga, el agua que no va por el río, el agua subterránea. Entonces, allí, esta mutilación del ciclo hídrico, este engaño con el ciclo hídrico de la naturaleza no lo tienen. Y entonces no tienen, quizá tampoco tengan ese afán trasvasista, y estén los gobiernos tan controlados por el lobby del hormigón y las instituciones, ¿no? Y entonces allí hablan con más naturalidad de las aguas subterráneas sin esconderlo, ¿no? Igual pasa en Estados Unidos, ¿no? Nada más hay que ver
el esquema del ciclo hídrico del Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde muestra claramente lo que es la descarga subterránea submarina y el agua almacenada, ¿no? Es una cosa propia de España, de este país, donde, bien, decía antes, los sectores amigos del hormigón y de las grandes infraestructuras han influido en los medios de comunicación y incluso en la educación para hacernos creer que solamente el agua que vemos es la que va por el río. Y lo oímos en las noticias, cuando nos dicen, los embalses han recuperado un 10%. A mí están una manipulación brutal, ¿no? Están hablando solo de los embalses superficiales, porque de los embalses subterráneos, por desgracia, y me parece increíble, no hay datos. Es decir, no es que no los haya, no están publicados, no están incluidos en la planificación. Insisto, es si debajo de nuestros pies no hubiera nada, estuviera todo sin agua. Creo que teníamos alguna... pasamos alguna pregunta de la gente que nos está viendo, Caret, y a continuación, luego te doy a ti paso, Patrick. Caret, mira a ver si tienes alguna preguntita por ahí. Contamos con esos 5 segundos, 7 segundos de retardo. Vale, perfecto. Quería enlazar de nuevo 2 preguntas que ha hecho el diagrama. Una de ellas es cómo podemos proteger las aguas subterráneas de contaminación que hablabas anteriormente, con las deposiciones de los animales de granja, etcétera. Y si se puede proteger o impedir la entrada de esos contaminantes a las aguas subterráneas. ¿Cómo se puede proteger y si se pueden impedir esos contaminantes? Uh-huh. Bueno, hay cosas que sí se pueden impedir, como por ejemplo, cuando hacemos un pozo, exigir que se haga con chapa metálica de espesor de entre 6 y 8 milímetros, que esté bien soldadas los tramos de filtro, de tubo, o sea, que los tramos de tubo estén bien soldados y que luego haya un reconocimiento videográfico del sondeo, es decir, meter una cámara de televisión con el sondeo para ver que no hay agua que esté cayendo del acuífero superior al acuífero inferior. O sea, que no pase lo que pasa en Lorca, por ejemplo, que hay una catarata de agua en muchos pozos que cae del acuífero superior en cascada al acuífero inferior por pozos mal ejecutados. Y también cementando el espacio anular del pozo en sus primeros 2 o 3 metros, ¿no? Un anillo en torno del pozo y hacer que eso quede bien cementado para impedir que los vertidos de aceites, de grasas o de cualquier contaminante orgánico penetre por el propio pozo al interior del sondeo y se introduzca ese contaminante en el interior del acuífero. Pero hay veces que no se puede hacer, sobre todo en técnicas como el fracking, ¿no? Donde directamente hacemos pozos profundos que atraviesan acuíferos vírgenes de agua de excelente calidad y mediante técnicas con explosivos y con fracturación hidráulica inyectamos tóxicos y cancerígenos que pueden llegar a reservas de agua dulce y de agua potable para nuestras generaciones futuras, para nuestros hijos que están ahí, que serán más inteligentes que nosotros y utilizarán sus propios recursos de agua subterránea, pero que cuando vayan a acceder a ella, si se desarrollaran esas técnicas de fracking de Castilla-La Mancha, la zona del País Vasco o de Murcia, pues que quedarían inutilizados esos acuíferos tanto para la agricultura como para la... O sea, hay técnicas, hay procedimientos para impedir que se contaminen los acuíferos inferiores, pero hay que tener una concienciación desde las instituciones y desde la ciudadanía en cómo hacer para que eso no pase. Saber que eso pasa, porque yo creo que cuando los ciudadanos saben los riesgos que se corren cuando se hacen malas prácticas, pues son más sensibles y no cometen esos errores o no quitan esa contaminación. Patrick, te doy paso. Habla tú, comenta lo que consideres. No, quería preguntarle a Fran si, hombre, sé la respuesta, ¿no? Pero para que lo escuche la gente. La regulación puede llegar a creerse hasta tal punto que, en base a lo que has dicho tú, que se intenta vender de que no hay agua. La gente asocia también el número de precipitaciones
¿vale? Con respecto a de que haya o no haya agua en una determinada zona. Todas las sequías que el Levante durante estos últimos años ha incrementado también todo ese falso ecologismo que nosotros denominamos oficialista en base a la escasez de agua y en base también a que toda esta sequía ha perjudicado al pequeño agricultor que no quería pasar por el aro, después de todo, ya sin hablar del tema de la contaminación de suelos y el agua que caía. Pues un poquito de tiempo que le llegue el sonido a él. Sí, lo que no sé si sabrán nuestros oyentes es que en la ciudad de Murcia hay que achicar agua de los garajes y sótanos de edificios constantemente para que los coches no se inunden. En torno a 200, 300 edificios del casco urbano de Murcia tienen que estar constantemente que bombear de los sótanos, de los segundos sótanos, agua para que no entre en los garajes y inunde los coches, ¿no? Estamos hablando de un volumen anual constante, cada segundo, en torno de entre 1 y 2 toneladas de agua, entre 1.000 y 2.000 litros por segundo, pues no se inunde los coches. Es decir, si se fuera la luz de la ciudad de Murcia durante 24 horas o 12 horas y no funcionaran esas bombas de achique, muchos coches, cientos de coches, se inundarían, se anegarían completamente. Bueno, pues mientras Murcia ha sido la ciudad que ha pedido el agua para todos, pues tenía que aliviar ese agua de sus sótanos para que no se inunde. Agua dirá, bueno, pues será agua que no es útil. Bueno, pues esa agua el Ayuntamiento de Murcia riega por ti. Es un agua óptima para regar. Y no solo óptima para regar, sino que en el año 2004 el propio alcalde de Murcia quiso introducir en la red de abastecimiento de agua pública de la ciudad 5 millones de metros cúbicos anuales del agua subterránea de propia Murcia, ¿no? Bien, esta es un ejemplo del engaño que hay con el tema del agua en la ciudad de Murcia y en el entorno de Murcia. Eso por un lado. Podría poner más ejemplos, que comentaba antes del campo de Cartagena, que está manando el agua del acuífero cerca del Mar Menor, pero frente a esto, luego por otro lado tenemos, dice, bueno, entonces llueve poco en la cuenca del Segura, es que cada vez llueve menos, es que, ¿cómo es esto, no? De la lluvia y la niña. Bien, dice la ley, dice concretamente la Instrucción de Planificación Hidrológica, que la entidad, el organismo público que tiene que decir en las cuencas hidrográficas de España es la Agencia Estatal de Meteorología. No solo lo que llueve, sino lo que llueve, lo que se evapora. Es decir, las variables climáticas del ciclo hídrico, del agua, el ciclo hidrológico, las tiene que calcular y determinar la Agencia Estatal de Meteorología. Aparte de eso, también los escenarios regionalizados de predicción del cambio climático. Es la Agencia Estatal de Meteorología. Pero es más, es que la propia, digamos, norma que define a la Agencia Estatal de Meteorología, su decreto de constitución, Real Decreto, no sé exactamente cuál es el documento, dice que es el organismo oficial de que da la información sobre la climatología en España. Bueno, pues sorprende que cuando uno consulta los planes hidrológicos, esos que dicen que hay déficit en la cuenca del Segura o que hay poca agua en Júcar, y que busca alternativas, bases del Ebro u otras transferencias externas, llaman, ¿no? Pues es que el que en esos textos dice que el que ha determinado lo que llueve en la cuenca del Segura, pues no ha sido la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Agricultura, ha sido el Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, a través de asistencias externas y de empresas externas, en concreto la de Purcum, empresa externa que hace los balances, los cálculos y de la que se... Bien.
se da uno cuenta, por ejemplo, de la manipulación que en el documento inicial del plan hidrológico vigente, en el año 2007, se decía que la cuenca del Segura llovía 400 milímetros. Años después, documentos posteriores de ese mismo proceso de planificación habían rebajado la lluvia en un 10%. Y eso no lo había dicho la Agencia Estatal de Meteorología, que si lo hubiera dicho no lo hubiéramos creído. Como decíamos antes, como el Guardia Civil que nos pone para soplar a ver si tenemos el sangre que tenemos, nos da un dato, creo, no tengo por qué. No, es por una empresa privada vinculada a el Centro de Experimentaciones de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, que era el que decía lo que yo decía, lo que se evapotranspiraba, incluso el escenario regionalizado de edición del cambio climático. O sea, una manipulación, en mi opinión, descomunal, que de hecho es uno de los argumentos que ahora mismo se han llevado al Tribunal Supremo para recurrir el plan hidrológico del Segura, que es nulo de pleno derecho, porque vulnera lo que dice la instrucción de planificación, en la que tiene que decir lo que llueve la cuenca del Segura, es la agencia estatal. Pero si eso es con la lluvia, ¿qué no pasa con la evapotranspiración? Bueno, el agua que cae sobre la tierra y se evapotranspira, pues en cuenca como el Júcar es del 80% de lo que vive, como la cuenca del sur de España, la Almería, el 80% en un norte, o la cuenca del Guadiana. Bien, pues en la cuenca del Segura nos ha dicho el Centro de Experimentación de Obras Públicas, no la Agencia Estatal de Meteorología, nos ha dicho que la cuenca del Segura se evapora el 90% de lo que, es decir, que cada 10 gotas que caen se evaporan 9. La cuenca del Segura no es Murcia, no es solo Murcia, es parte de Albacete, parte de la Sierra de Segura, de la Sierra de Cazorla, todos los sitios donde más llueve de España, es la zona de Nerpio, los chorros del río Cundo. Es decir, la media de precipitación y de evapotranspiración, es decir, no se ajusta a lo que dice el Centro de Experimentación de Obras. ¿Esto con qué objeto? Si bajo la precipitación un 10% y subo la evapotranspiración un 10%, nos queda que justamente los recursos naturales de agua disponible son justo la mitad. En vez de 1.500, que serían los disponibles, nos hablan de en torno a 800. Bien, si eso lo hubiera dicho la Agencia Estatal de Meteorología, pues bueno, pues aquí fácil es gloria. Pero es que lo ha dicho el que no lo tenía que decir. Es decir, el Centro de Experimentación de Obras Públicas está muy vinculado a la construcción del AVE, a construcción de empresas, es decir, muy asociado al lobby del hormigón, al fomento de la obra pública. Entonces, eso, por un lado, es parte de este fraude que estoy explicando aquí. Bien, cuando nosotros hacemos esa trampa, si medimos el estado de los acuíferos en pozos que bombean, que dan una formación anómala y no real, si escondemos la descarga subterránea submarina que va al mar, si no incluimos los subterráneos en la planificación hidrológica, pues lógicamente nos tiene que ser déficit a la fuerza. Estamos haciendo trampa. Y cuando decimos que hay déficit, cuando llegan pequeños agricultores, pequeños ganaderos de la zona de Rubio, de Blanco, de Chintel en la zona de Almería, o de cualquier parte de Murcia o de la provincia de Albacete, que quiera desarrollarse y quiera hacer una pequeña explotación agrícola y que quiera poder tener unos recursos para mandar a su hijo a la universidad o a su hija y que puedan mejorar su calidad de vida, le dicen que no pueden hacer pozos porque no hay agua. Está sobreexplotada y que hay déficit y no se dan concesiones. Hasta que no vengan nuevas transferencias externas, es decir, trasvases emitidos por las grandes constructoras, el lobby del hormigón. Es decir, hemos hecho como con la luz. Retiramos de la circulación la posibilidad del empoderamiento, de la autosuficiencia, de la autogestión, y la dejamos a que sea la oligopolio, grandes comunidades de regantes, las que nos suministren el agua, y si somos buenos nos darán más, y si no, pues no tenemos problema. Es más, hasta el punto, por ejemplo, que nos impide satisfacer nuestra demanda urbana, por ejemplo, para un cebadero de cerdo o para, en caso del tema de ganadería, pozos que podamos hacer para ahorrar agua. Nos obligan a conectarnos a la red municipal, que va en contra de la línea minera, la normativa, la cuenca del Segura, pisotea la ley de agua. Negarla y violarla en artículos, como el artículo 54.2, cuando habla de los pozos comunes y del hecho que todo ciudadano tiene a hacer un pozo en su finca. ¿Sí? Es muy curioso, en el Júcar,
el Guadalquivir, o en el Guadiana, o en el Duero, que tiene una parcela, hace un pocito pequeño, le pone un contador y comunica a la confederación correspondiente que hay un pozo para que lo inscriban en el registro, como cuando uno compra una casa, va al registro de la propiedad para que se inscriban, ¿no? La Cuenca del Segura, desde el año 86, exige autorización previa. Tú no puedes hacer el pozo, tipo de pozo, si no tiene autorización, ya sea para mucha agua o para poco. Y luego, cuando vas a pedirla, te la deniegan, para en fin, con disculpas y excusas. Al final, el objetivo es impedir que los ciudadanos se acerquen al agua, que tengan ese estrés hídrico, esa sensación de que no hay agua, que capten bien el mensaje de no hay agua, somos deficitarios, y luego pues le digan, venga, móntate un autobús y vete a Madrid a pedir trasvase de es tu solución. Aunque luego estén viendo el agua que sale de los bancales y del campo. Entonces, todo este engaño, los datos climáticos del agua, con impedir el acceso al agua, básicamente lo que está produciendo es una concentración de la riqueza, porque a los grandes terratenientes y a los grandes aguatenientes, ellos no preguntan para coger el agua, ellos amplían regadíos, ponen grandes extensiones de superficie de regadío y nadie les denuncia. No pasa nada. Si denuncian, son multas mínimas que perfectamente por los grandes beneficios que pueden tener en cientos de hectáreas o de parrales o de cualquier otra plantación de lechugas, pues ellos pueden pagar la multa como el que paga el sello que pone en una carta. Entonces, claro, cuando luego un pequeño agricultor, viendo el ejemplo de los grandes, se le ocurre poner una pequeña hectárea de lechugas con un pozo que ha hecho pequeño, cogiendo agua de una tubería, luego le ponen multas de 8.000 euros, donde a veces no puede ni pagarla. Y se ven en la obligación de venderle la finca digamos, saca fuera del desarrollo económico y las grandes explotaciones se hacen cada vez, explotaciones agrícolas se hacen cada vez. Entonces, esto es un fraude. El caso del sol nos pueden engañar de menos manera porque el sol lo vemos, pero el agua, como está ahí clave, pues dice, mira, no hay. Y además hay poca. Pues tú te quedas conforme y dices, bueno, pues si no hay, o te suena el 10% del agua una empresa privada, organizada o capital fuera, que no es una empresa española y que los beneficios van fuera de España, pues es que no hay. Te dicen ese estrés, ahorra agua, cuidado con el grifo, ten cuidado que el agua es escasa. Todo esto fue una estrategia de monopolio, igual que con la luz. Igual que de monopolio, permíteme añadir. Permíteme que te pida un favor, Francisco. Vamos a hacer una prueba. Si me pudieras apagar tu cámara y quedarte solo con el sonido, porque se te oye, se te entiende perfectamente, pero se te oye un poquito entrecortado de vez en cuando. Quizás. Ahora ¿verdad? Sí, quizás. Ahora tengo la cámara. Espera un momento. ¿Cómo puedo apagar la cámara? Tienes un. Como si fueras a colgar. Imagínate que vas a colgar mi llamada. Tienes un botón para silenciar, tienes un más, un botón para silenciar y una camarita tachada, ¿sabes? Abajo, abre nuestra conversación de Skype y justo abajo, como si fueras a colgarme, hay un más, un micro y una cámara. Si no, no pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada, se te entiende bien. Vale, ¿y qué tengo que darle? Dale al botoncito de la cámara. Ya. Perfecto, a ver, háblame. ¿Hola? Uy, un sonido perfecto. Perfecto, sí, se te oía bien, insisto, pero así muchísimo Ahora mejor. se ha puesto, es que ahora estoy viendo la cámara. No, yo te escucho perfecto. No veo tu cámara, no vemos tu cámara, pero el sonido es nítido. Perfecto. Una reflexión que yo hago. Aparte de para tener el control, todo lo que nos estás explicando, de quitar al pequeño agricultor de en medio, etcétera, venderte el agua embotellada y más cara, así de claro. Luego también de esta manera, posiblemente también controlan, de esta manera, dándonos ellos el agua, nos controlan con el tema del flúor, el tema del cloro que meten en el agua, etcétera. Si nosotros fuéramos capaces de conseguir, nosotros por nuestros pozos, ese agua pura, porque quiero pensar que es pura, claro, matan muchísimos pájaros de un tiro. Que esto del tema del flúor, sabes de lo que hablo, ¿verdad?
Bueno, Lo conoces, imagino. A mí se me escapa porque yo no soy conocedor del tema. Ujú. Y lo del que decías el agua pura, hay acuíferos con agua pura, hay acuíferos con agua menos pura, hay acuíferos superficiales que tienen nitratos. Es decir, no todo, no estoy diciendo aquí que no todo lo que tenemos debajo de nuestros pies tenga agua, ni que todo el agua que tenga debajo de sea de excelente calidad. Hay acuíferos suficientes en la cuenca del Segura para abastecernos con aguas subterráneas, beber en nuestros acuíferos sin necesidad de utilizar el agua dentro del Tajo Segura para beber, etcétera. Hombre, para eso hay que hacer, no hay que hacer estudios porque los estudios están hechos, pero sí que hay que hacer pozos y conducciones para llevar ese agua. Ujú. Sí, el hecho es que es como el cordón umbilical, es decir, nuestro abastecimiento de agua dependa de un tubo, de un proveedor, y ya está. Que tú no te empoderes, que tú no tengas acceso a tu propia agua, que no tengas dos suministradores. La empresa que fabrica una maquinaria y necesita tornillos, tonta sería si solo tiene un proveedor de tornillos, ¿no? Porque si mañana sube el precio, este hombre no le obliga a encarecer el producto final, ¿no? Siempre tienes varios proveedores de tornillos y si uno sube el precio, pues a lo mejor compras más a otro, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa, que los ciudadanos tengamos nuestra agua subterránea para acceder a nuestras necesidades agrícolas, etcétera, nuestra agua de beber y otra agua de pegar, etcétera. Aquí lo que se trata es de concentrar el agua en pocas fuentes de suministro y en pocas manos. Ujú. Sí. Lo tienen todo controladísimo. Doy paso a Patrick y a continuación creo que habrá preguntas por el chat. Patrick, te doy paso a ti y después Caret, si quieres lanzar un par de preguntitas como antes, pues genial. Patrick, ¿me oyes? Sí, te oigo. Perfecto, pues. Preguntando desde el futuro al pasado y con respuesta en presente. Vamos a ver. No voy a hacerte la pregunta tan evidente de qué opinas sobre el falso cambio climático, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué opinas del cambio climático falso? Bueno, la primera duda que tengo es el cambio climático. Eso es lo primero. La historia de la Tierra creo que son 5.600 millones de años y a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchos ciclos climáticos. Hay periodos más cálidos, más fríos, etc. Los siguientes, si estuviéramos en un periodo de calentamiento, que parece que hay datos que apuntan, suficientes datos que apuntan a eso, la pregunta es si el hombre es capaz de influir de la forma que nos dicen en ese calentamiento, ¿no? Lo que se llama el calentamiento antropogénico. Yo, en mi opinión, y no soy experto en esto, por lo cual yo contesto tu pregunta porque entro a todos los trapos, pero yo no tengo claro, no creo, no tengo toda la información que me haga pensar que el hombre sea capaz de cambiar el clima. El clima en estas magnitudes que estamos, ¿no? Cuando un meteorito que impacte sobre la Tierra nos cambia el clima para miles de años. O una erupción volcánica, como Krakatoa, hace cientos de años, ¿no? 1819, fue, si no recuerdo mal. Cuando emite una nube de gases y de cenizas que oscurece la Tierra durante días, incluso cambian muchos parámetros atmosféricos, ¿no? O incluso las manchas solares, qué influencia pueden tener en el clima en la Tierra. Creo que como juego, pues mi visión del problema tiene un largo recorrido a lo largo de la historia, ¿no? Pensar que ahora en 30, 40 años la actividad del hombre por la emisión de CO2 sea la causante de que haya este calentamiento, no lo tengo claro. No diría que no, pero yo no lo tengo claro. Yo creo, más bien, me inclino a que son ciclos que tienen que ver con el desarrollo, con otros factores ajenos, factores geológicos, factores, pues, planetarios, etcétera. Caret, ¿hay alguna preguntita por ahí? Seguramente que no se nos acumulen. Sí, hay por aquí alguna que otra.
Por aquí estaban planteando un par de preguntas interesantes, que era cómo cambiar desde los gobiernos esta política de privatización y hacer que todo fuese más libre y poder tener acceso a estos acuíferos, estas cuencas subterráneas que se estaban hablando. Y Roger preguntaba también que si es cierto que hay muchas empresas francesas que tienen un tanto por ciento del agua y su distribución en España. Si están metidas también en este sector privado. Gracias. Que le llegue el sonido a Francisco. Sí, la primera pregunta, los gobiernos, hombre, tienen que gestionar, en mi opinión, los embalses subterráneos como gestionan los embalses superficiales. Primero, no escondiéndolos, no negando su existencia y poniéndolo como recurso a disposición de los ciudadanos. No creo que sea bueno que cualquier ciudadano se le diga, haga usted, pónganse todos a hacer pozos, ¿no? Porque entonces, podemos provocar, pues, afecciones entre pozos, problemas, ¿no? Pero sí que el Estado, igual que hace presas en los ríos para almacenar agua y distribuirla, sí que tiene la capacidad de hacer captaciones de agua subterránea, pozos, que sabe cómo hacerlos y distribuir ese agua, ponerla a disposición de los ciudadanos para el desarrollo sostenible, para el desarrollo rural, para la fijación de población en el medio rural, etc. De hecho, no es que pueda, es que de hecho lo ha hecho. En los años 2005-2008, el gobierno de España, el gobierno de Zapatero, en la cuenca del Segura invirtió 50 millones de euros en crear una batería de pozos de sequía, concretamente lo que se llama la PES, Batería Estratégica de Pozos de Sequía, que unos pozos estaban en el municipio de la zona de Albacete de Gin, que echaban agua al río Mundo, otros en el municipio de Murcia, que echaban agua al río Segura, y otros en el municipio de Orihuela, que también echaban agua al río Segura, y que permitieron superar aquella sequía, ayudaron, aportando 135 hectómetros anuales de agua subterránea al caudal ecológico del río Segura y a Red. Bien. Esa batería de pozos de sequía es un ejemplo de cómo se pueden administrar los embalses subterráneos al interés general. Bueno, pues esos red de pozos hoy en día, a día de hoy, último día de enero de 2017, están parados y sin funcionar. Esa herramienta está ahí, costó 50 millones para los españoles, pero los políticos han decidido que los ciudadanos entonces verán que tienen agua, entonces no tendrán más, entonces las constructoras no se van a enriquecer. La segunda pregunta es, ¿las empresas francesas tienen intereses en agua? Claro, la empresa concretamente Suez, es multinacional francesa, tiene varias filiales en España, como Eurogea y otras muchas, operan con nombres, eso, y que están en la distribución del agua potable de muchos municipios de España. Solamente en nuestro país, pero a favor de la reutilización del agua municipal de los ayuntamientos, a favor de que los ayuntamientos recuperen la gestión pública de ese agua y sean funcionarios públicos o empleados públicos los que lean los contadores, los que gestionen ese agua, para que no sea negocio, no se vea como negocio, sino un servicio público. Y cuando un industrial quiere hacer un pozo para darle ese agua al proceso productivo, para camiones, incluso para la actividad ganadera, pues le digan, vale, pues mira, si no consumes de la tubería del ayuntamiento, mejor un contador menos que lee. A ese empresario le va a ser mucho más barato ese agua, en torno a los 10 euros, va a costar metro cúbico, 1.000 litros, en torno a 10 céntimos de agua subterránea, en cambio, del agua de la red, por el modo lo que consumir más que un ciudadano normal, pues puede estar costando 2 euros esos 1.000 litros en metro cúbico o incluso, ¿no? Es decir, si tenemos el negocio en el agua, los perjudicados siempre somos los ciudadanos. Y cuando hacemos una gestión pública que esté bien, los beneficiados somos los ciudadanos. Es igual que pasaría con las placas orales y las verticales. La respuesta es sí. Hay muchas empresas, capital francés, igual que de otros países, en la gestión de agua. Aquí viene todo el mundo a sacar dinero y a exprimir. Sí, sigues ahí, ¿verdad, Francisco? Sí. Ah, sí, perdóname, que había habido ahí un pequeño fallo, digo, a ver si es que se había cortado. Me he quedado también con el tema, algo que has comentado, que hemos pasado así un poquito por encima, por decirlo de alguna manera, con el tema del fracking. Estoy viendo aquí una
en tu página, repetimos, franciscoturrión.com, o si, luego Caret, si puedes pasar, bueno, es fácil, franciscoturrión, todojunto.com, que tiene unos artículos muy interesantes. He visto, no me ha dado tiempo a abrirlo, fracking, jugando a la ruleta rusa. Con lo que me has comentado antes del fracking, ahora mismo en España, ¿cómo está ese tema? ¿Cuántas explotaciones, no sé cómo se dirá, se están haciendo en este momento? Pues de momento no hay ninguna, porque de momento estamos en fase de investigación y en fase de permisos iniciales, ¿no? Pero en la fase de investigación, la fase siguiente ya es la exploración, que ya lleva aparejada la perforación de pozos profundos con ensayos de fracking, fracturación hidráulica, y la siguiente fase ya es la fase de explotación, ¿no? Yo, en fin, por suerte hay resistencia o oposición social al tema del fracking, pero yo no sé si hasta qué punto, aunque el gobierno ahora no tiene mayoría, pero van a seguir impulsándose estos proyectos tanto en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, como en Murcia. Para mí es una catástrofe, una desgracia muy grande la contaminación de estos patrimonios, este tesoro hídrico que tenemos las aguas subterráneas. Pero de momento todavía estamos en fase de investigación. Vale. Bueno, Francisco, llevamos una horita ya y yo imagino que tendrás que cenar y estas cosas, tampoco te queremos quitar toda la noche. Muchísimas gracias. Bueno, ahora despídete ahora de Patrick y que está por aquí, Caret. Por supuesto, bueno, si otro día tienes tiempo y ganas de pasarte por aquí, pues lo que le digo a la gente, esta es tu casa, siempre lo va a ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpad mi torpeza con las nuevas tecnologías de Skype y demás, que nos ha llevado a entretener bastante. Y nada, pues gracias a Patri por invitarme y a vosotros por haberme dado la oportunidad de contar mi opinión sobre el agua. Esto la gente tiene que saberlo. Yo me acabo de enterar hoy por ti, o sea que yo te lo agradezco a ti de esto que me estás contando. Ay, un momentito. Patrick, te dejo que te despidas y dejamos a Francisco, que se vaya a cenar tranquilo. Vale, Fran, gracias por haber pasado por aquí. Y nada, y nuestra lucha sigue en todos los campos, sobre todo en la modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, la falsa de la utilización de la gestión de la radiación solar por medio de la geoingeniería para otros usos, sobre todo para especular con el tema del agua y otras cosas, sobre todo luchando también contra la ingeniería climática.